Esta semana hubo una gira de la presidenta de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, una dirigente del campo, una dirigente de la mesa de enlace. Se fue a recorrer, como recorre muchas veces, provincias y a sus productores federados, en este caso, miembros de la Federación Agraria. Recorrieron algunas filiales y cuando estaban terminando esa gira en Laguna Nainec, ahí en Formosa, se estaban comiendo un asadito en un campo privado y aparece la policía provincial, la policía de Infran, con preguntas de tipo, ¿de qué están hablando? Yo recibo directivas y tengo que preguntarles de qué están hablando, cuál es el contenido de la reunión. Raro, viejo, vetusto, yo les decía antes, cualquiera, la verdad, en esta época, que la policía venga a meterse a preguntar qué están haciendo concretamente unos dirigentes agropecuarios, que en general son críticos, además con la provincia de Formosa y con el gobierno de Infran, de qué estaban hablando y por qué estaban reunidos. Cualquiera. Eso pasó en Formosa esta semana. La presidenta de la Federación Agraria les daba algunas explicaciones, después se conocía el video en las redes sociales, el video en el que se escucha a un productor local decirle a la propia presidenta de su entidad: bueno, ustedes son nuevos en esto, pero no le den explicaciones, porque a nosotros nos pasa todo el tiempo. Y la policía de Infran ya viene amedrentando a los dirigentes agropecuarios locales ahí en la provincia de Formosa. Ese productor que se escuchaba en el video y que es de Laguna Nainec, está en línea para charlar con nosotros. Se llama Pánfilo Ayala, es productor agropecuario, es titular de la Federación Agraria ahí en la filial de Formosa. Pánfilo, buen día. ¿Cómo está? Carola, Tomás, Sofía, los saludamos. Buen día, buen domingo para todos. Gracias. Muchas gracias. Nos relata cómo vivió, porque todos vimos el video, escuchamos esto, yo lo contaba más temprano, acabo de repasarlo. Nos relata cómo lo vivió usted y sobre todo lo que más me preocupa es cuán acostumbrados están a que la policía del gobierno de Formosa venga a preguntarles el contenido de las reuniones de los dirigentes del campo. Bueno, esta actitud del gobierno de la provincia utilizando a la policía como brazo ejecutor es casi común acá. Ajá. Para no decir que es común totalmente. Acá, si un encuentro de productores o un encuentro social de cualquier característica no es convocado por el gobierno o por el municipio, la policía siempre averigua qué está pasando. Nosotros vemos en esto que se viralizó y que era un encuentro de productores, una gira de la conducción nacional. En hora de la mañana tuvimos una importante reunión, después se recorrió algunas quintas. El encuentro iba a terminar con un almuerzo en la casa de un pequeño productor, acá a 10 kilómetros de Laguna Nainec. En pleno almuerzo nos dicen que había policía afuera. Yo me levanté rápidamente de la mesa porque el almuerzo se hacía dentro de la casa de un pequeño productor, y salí y lo primero que agarré fue el teléfono y empecé a filmar. Sí. Y es lo que todos vieron, ¿no? Esta actitud que para nosotros es de hostigamiento y que tiene una clara finalidad de intimidar. Para nosotros es muy preocupante. Lo venimos sufriendo en muchas situaciones, en muchos momentos. Bueno, a la conducción nacional, a priori parecía que era una pregunta común de los dos uniformados que se hicieron presentes, pero bueno, rápidamente yo le hice notar a la presidenta que esto no era, que era común acá, esta práctica, y que a nosotros no teníamos por qué darle explicaciones, como empezó a darle la presidenta, de qué estábamos haciendo, sino que la policía tenía que explicar, a la cual yo le hice algunas preguntas, a quién lo enviaba, para qué quería saber la policía lo que estaba pasando. ¿Y qué respondió? Bueno, que era que él solamente venía por orden de un superior, para ver qué pasaba, porque tenían información que iba a haber una reunión. La subcomisaría de la localidad de Palmasola estaba a 2 kilómetros donde nosotros estábamos, y la verdad que esta presencia policial para nosotros es inadmisible, como bien lo decían, porque dentro de un Estado democrático donde la Constitución nos avala totalmente en lo que estábamos haciendo y no estábamos cometiendo ningún delito, era inadmisible que estén presentes averiguando qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, te decía hoy al principio que esto era común. Sí. Nosotros repudiamos totalmente siempre esta actitud y bueno, estamos pidiendo que la policía cese con esta
el gobierno de la provincia cese con este trabajo de indagar, de preguntar, para que podamos estar nosotros tranquilos dentro de un Estado de Derecho. Ahora, sorprendernos no nos sorprende que Infran intimide a opositores. En este caso me interesa saber por qué el gobierno de Infran quiere intimidar a la dirigencia agropecuaria, o qué de lo que puede salir de ahí no le conviene al gobierno de Formosa que se sepa. Nosotros somos muy críticos en cuanto a la política que lleva adelante el gobierno de la provincia de Formosa en sus 30 años de mandato del gobierno de Infran. Sí. Acá la agricultura era floreciente antes que venga el gobernador de Infran en el gobierno. Había más de 130.000 hectáreas de algodón, hoy prácticamente no sé si habrá 10.000. Había 12.000 hectáreas de banana, hoy creemos que hay alrededor solamente 200 hectáreas. La matriz productiva se ha destruido con este gobierno y ha llevado al pequeño productores, donde nosotros estamos en la región noreste de la provincia de Formosa, en 2 departamentos de tierra muy fértil, ha desaparecido prácticamente la agricultura y las familias están empobrecidas, quebradas económicamente, y los hijos y los jóvenes tuvieron que abandonar y siguen abandonando esta región porque no hay oportunidades. Y cuando salimos a dar estos datos, que es irrefutable, que se vea a las claras, el gobierno trata de tapar siempre o decir que está todo bien. Esto pinta siempre el gobierno de la provincia, y cosas que nosotros mostramos lo que nos está pasando, y esto no le gusta al gobierno de la provincia. No, siempre muestra que es un gobierno, una provincia que está muy bien todo, pero en realidad es que es una provincia muy pobre, donde las oportunidades para nuestra región, donde solamente puede haber la agricultura, la producción primaria en manos de familias, de pequeños productores, no es una herramienta de desarrollo. No, ya no es más una herramienta de desarrollo. Y esto queremos que se termine y que vuelva la provincia productora, donde nosotros, los nainequenses y esta región, éramos abastecedores del consumo interno de la banana en Argentina. Éramos primicia en hortalizas, cosa que ya solamente aquí en el recuerdo de personas muy grandes acá en esta parte del país. Ayala, ¿cómo le va? Tomás Rivas lo saluda. Le quiero preguntar, buen día, dice usted que estas cosas son bastante habituales, de hecho se lo comentaban Andrea en este hecho. ¿Ha pasado, usted recuerda, o ha sido testigo de algo que haya sido más que acercarse y preguntar qué están hablando en un asado, que ya nos parece una locura, pero alguna vez eso ha escalado un poquito más que solo acercarse y preguntar de qué hablan, algo que ya es grave? Bueno, nosotros vemos, o los productores siempre nos comentan que llega los uniformados a su casa, cuando van a participar en reuniones que convocamos la filial. Hay una presencia, gente de punteros políticos o de la policía de la provincia, indagando por qué y para qué vendría una reunión. Particularmente quien les habla ha sufrido amedrentamiento con vehículos sin identificación alrededor de nuestra casa. Esto es común. El año pasado, hace un año específicamente, cuando el gobernador inauguró una escuela acá en una pequeña localidad en nuestro pueblo, una pequeña zona acá llamada Villa Lucero, se refirió directamente frente a unos niños sobre mi persona, diciendo que yo era mentiroso, indagaron que no era bananero, que no era productor, y uno piensa ya, y uno se puede imaginar que si la máxima autoridad empieza a descalificar o hacer críticas frente a los niños en un acto oficial, de ahí para abajo puede suceder cualquier cosa. Y la orden política siempre aparece porque... Y sí, la sociedad tiene miedo, porque se ha instalado un sistema donde el Estado es el principal proveedor de empleo. Y en los pueblos del interior, donde en una comunidad de casi 20.000 habitantes en todas sus jurisdicciones, nuestro municipio recibe por mes más o menos más de 360 millones de pesos, y esto le sirve como una herramienta donde las familias son pobres, depende mucho del municipio para que le acarree el agua, para que tenga salud. Y bueno, esto es una fuerza que tiene el Estado,
y es un sistema de sometimiento que depende de muchas cosas del gobierno de la provincia, y no es fácil hablar en la provincia de Formosa porque somos identificados cuando decimos que la provincia necesita políticas públicas de desarrollo, sí, cuando decimos que no hay más agricultura, cuando decimos que no hay caminos. Esto realmente molesta al gobierno de la provincia y empieza a las acciones de esta naturaleza y se instala el miedo, y con toda la fuerza que tiene un gobierno que tiene un poder absoluto en todo el Estado. ¿Alguna vez, Pánfilo, pensaron o lo hicieron en denunciar al gobierno de la provincia por estos hechos intimidatorios? Pienso sobre todo en una presidenta, de la Federación Agraria que es abogada, además, en este caso, y que lo sufrió en carne propia esta vez. Bueno, sí, esta situación viene sucediendo hace más de 20 años, con nosotros específicamente. Uh-huh. Sufrimos esta fuerza del látigo y del yugo, como comúnmente se dice en el campo. Las denuncias que venimos haciendo son públicas. Hay un grupo de productores, estamos analizando de eso, de hacer una denuncia, no solo a esta situación de hostigamiento que se está dando, sino también al daño que ha hecho la provincia, el Estado provincial, a la cosa más elemental que es la vida del campo, que es la producción. Claro. Es un combo de situaciones que se viene analizando hace ya un tiempito, pero bueno, seguramente vamos a necesitar no solo el asesoramiento de profesionales de nuestra provincia, sino también de lo que pueda analizar el Consejo Directivo o la Conducción Nacional, que en su última sesión, que se dio esta semana de forma urgente, se trató de este tema y ha emitido un documento contundente rechazando todo esto, ¿no? Sofi. ¿Qué tal, Pánfilo? Buen día, Sofía Celasco lo saluda. Sí, pensaba que aparte usted hablaba del amedrentamiento en sus distintas formas, digamos, no solamente con lo que pasó este fin de semana, sino también usted hablaba del entorpecimiento de la vida en el campo. Pensaba en el senador Francisco Paultroni, que también fue uno de los que viene denunciando mucho al gobernador, que incluso vio inversiones en su campo impedidas, ¿no? Digamos, que él había hecho inversiones para generar... Al extremo de lo inconveniente para la provincia. Exactamente, ¿no? Para generar energía eléctrica, y eso no se podía avanzar. Ustedes, cuando tienen que hacer una inversión como productores o decidir arrancar un negocio, ¿les pasa eso de pensar si la gobernación se va a meter ahí, va a meter palos en la rueda? Bueno, en el caso del senador Paultroni es nuevo en la provincia, y su presencia como senador es muy nuevo. Él, cuando llegó a la provincia y cuando fue senador, empezó a conocer algo que nosotros ya veníamos conociendo hace tiempo y se venía denunciando, ¿no? Bien. En ese sentido, esperamos que la política sea, o los representantes políticos sean las que se ocupen de este tema o solucionen este tema, porque indefectiblemente se necesita que esto pase. Pero siempre hay un problema cuando alguien no consulta al gobierno o no tiene el aval del gobierno, la provincia, del intendente. Eso sucede en todo el territorio provincial. Pánfilo, por eso te decía que el poder es absoluto. Gracias, muchísimas gracias por la charla. Lamentamos muchísimo que esto pase. Nuestra herramienta es ponerlo al aire y contar que esto se está dando en Formosa. Lo acompañamos. Tiene acá el micrófono de Rivadavia disponible para seguir hablando de esto si sigue ocurriendo, que pasa hace 20 años, porque no seguiría pasando. Le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo. Buen domingo. Buen domingo para ustedes también y para su audiencia. Cuando guste, que tengan buen día. Ahí estaba Pánfilo Ayala, de la filial de la Federación Agraria en Formosa, que esta semana vieron en primera persona otra vez un amedrentamiento policial de la policía de Insfran, preguntando por qué estaban reunidos, qué estaban haciendo. ¿De qué hablan? Dios mío.